Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Ok, vamos a orar entonces para no comenzar sin antes contar con la compañía, la protección, la dirección, el apoyo y la misericordia de nuestro gran Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente porque me permites poder estar usando estos medios para poder comunicarme y expresar tus palabras. Gracias, Padre, porque tú sabes que siento una gratitud muy grande hacia ti y te ruego que esa misericordia y ese amor y ese cuidado que has manifestado por mí también lo manifiestes en el resto de tus hijos, a otros hijos que también están pasando situaciones difíciles en su hogar, familiares, de salud, que tú puedas poner tu mano sanadora sobre ellos, restaurarles su salud, extenderles su salud, preservarles su salud, sellarle la salud, para que te puedan servir, alabarte y servirte. La única razón por la cual nosotros vivimos en esta tierra es para servirte y para reflejar a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos representantes y colaboradores del cielo. Padre, quédate con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Envíalo, que Él se haga cargo de esta sesión que tendremos ahora de análisis y comentarios. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a retomar entonces los comentarios, análisis, lecturas que hemos venido haciendo ya hace varias semanas y que dicen relación con 1 Timoteo capítulo 3. Saludo a Miriancita, saludo a Beatriz. Gracias por conectarse, espero que se puedan quedar. Gracias a Dios estoy un poquito mejor de salud. Les cuento que acá hace un frío bien fuerte. Acá no hay calefacción, así que tengo que estar abrigado hasta el cuello. Pero bueno, hemos venido hablando sobre la primera carta a Timoteo. Y hoy nos toca revisar los requisitos de los diáconos. Y como dije en la transmisión anterior, estos textos a veces son menospreciados, son mirados un poquitito en menos. A veces consideramos más importante la descripción del hombre de pecado, ¿verdad? O Mateo capítulo 24, o quizás las 7 postreras plagas, o quizás es mucho más entretenido hablar sobre el nuevo orden mundial, ¿no es cierto? O de Apocalipsis 13, y claro que es entretenido. Pero ¿quién se preocupa de profundizar el resto de la Biblia? ¿A quién le interesa profundizar y entender cada rinconcito de la palabra? Y entre esos rinconcitos de la palabra encontramos textos que son tan ignorados, textos que son menospreciados. Yo apostaría que la gran mayoría de nosotros pues hemos leído 1 o 2 veces en la vida estos textos, los requisitos de los diáconos, y no les hemos dado mayor importancia. Y sin embargo, acuérdense lo que les expliqué el otro día. Les dije que cuando nosotros leamos los requisitos de los obispos
los requisitos de los diáconos, en el fondo estamos leyendo los requisitos de los hijos de Dios en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos son virtudes o son condiciones es la condición idónea, humana idónea, que tiene que tener un verdadero servidor o colaborador de Jesucristo. Jesús, por 3 años, formó a sus discípulos. Por 3 años los educó. Por 3 años y medio logró entregarles lo necesario para ser idóneos. Porque el Señor Jesús se iba a ascender a los cielos. Y los que iban a quedar eran los discípulos. Los únicos testigos presenciales de Jesús. Los únicos que conocieron más íntimamente al Señor Jesús. Por lo tanto, tenían que ser fieles colaboradores y representantes del Maestro en la tierra, porque eran los referentes, eran los puntales, los pilares, eran los que mejor deberían representar al Maestro. Bueno, y al mismo tiempo, los discípulos tenían que hacer las veces de maestros. Y ellos también, así como fueron formados por Jesús, los discípulos también tenían que formar otros discípulos. Pero los discípulos, o sea, los verdaderos discípulos, son idóneos para el ministerio. Ustedes recuerdan en otras transmisiones que yo siempre les he dicho que no cualquiera enseña la palabra de Dios porque es una responsabilidad muy grande. El que enseña la Biblia tiene que saber lo que dice el texto, tiene que saber explicarlo, tiene que saber transmitir lo que el autor bíblico quiere decir y no darle más ni quitarle. Transmitir tal cual lo que el autor bíblico quiere entregar. Interpretar bien el concepto, la palabra, la expresión. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas? Eso hay que explicarlo debidamente. ¿Qué quiere decir el texto? Entonces, en la iglesia se han repartido dones operados por el Espíritu Santo para que el que recibe ese don ejerza el ministerio que corresponde a ese don. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo nos habla de que el Espíritu Santo nos da dones, ministerios y operaciones? Eso yo lo he explicado. Y todos y cada uno lo viene del Espíritu Santo. Pero también van a haber falsificaciones de los dones del Espíritu. Por eso que este servidor es crítico respecto a algunos expositores de YouTube. Por eso no es que quiero ser majadero en eso, porque algunos dicen, ay hermano, usted le da y le da y le da a ciertos youtubers, ¿no es cierto?, que enseñan la palabra, pero es que lo hago con fundamento. Porque no todos han sido llamados para enseñar la palabra de Dios. Y sin embargo, muchos se lanzan al ruedo, a la cancha, a enseñar la palabra de Dios sin tener las herramientas, ni la experiencia, ni la formación, ni el llamado, ni el don, ni la habilidad natural. 5 cosas.
Para poder enseñar la palabra de Dios tienes que tener esas 5 cosas. Si no, estás incapacitado, aunque tengas muchas ganas. ¿Vale? Entonces, para servir en la iglesia, ¿no es cierto? Y ocupar ciertas responsabilidades o desarrollar ciertas responsabilidades como el diaconado o el obispado, pues se debe ser idóneo. Es decir, se tiene que tener, ¿no es cierto?, las condiciones requeridas por Dios para ejercer esa labor. ¿Ok? Santiago me dice: saludos amigo Walter, Dios te bendiga, gracias por los mensajes que envías de parte de nuestro Dios Altísimo para ayudarnos a reflexionar y practicar en la verdad. Sigue adelante, amigo. Muchas gracias, Santiago de Colombia, mi gran amigo y colaborador. Cuando estuve en Colombia, Santiago fue un gran colaborador mío. Él decía que era mi asistente. Un gran amigo que tengo allá y una linda familia que tengo en Colombia. Saluda a tus papás, Santiago. Entonces, vamos a comenzar a leer estos textos que están en 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 8 al 13. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Y vuelvo a repetir antes de comenzar, cuando leamos estos textos, que a veces los miramos un poquito en menos y como que no tienen importancia y que tienen que ver con la administración de la iglesia, bueno, no es así. Porque los hijos de Dios, sobre todo los que dicen que enseñan la palabra de Dios, deben conocer todo rincón de la Biblia. Y todo rincón de la Biblia tenemos que verlos con ojos espirituales. Los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos son requisitos para los hijos de Dios para el tiempo del fin. No solamente para obispos y diáconos. Ojalá todos tuviésemos los requisitos de un obispo y de los diáconos para ser buenos ministros, buenos servidores. Ojalá. ¿Se acuerdan que les dije que estos requisitos son requisitos de los 144.000? Toda la Biblia, cuando usted lea la descripción de los siervos de Dios en toda la Biblia, esas son las descripciones de un 144.000. ¿No les gusta saber y averiguar de los 144.000? Bueno, de esas cosas tienen que estar pendientes. No si son literales o son simbólicos, si está compuesto por mujeres, por niños, por ancianos, ¿verdad? En vez de estar preocupado de eso, ustedes tienen que estar preocupados de las características espirituales de los 144.000. Porque todos deberíamos tener esas características, seamos o no elegidos para formar parte de ese grupo de los 144.000. Pero independiente de eso, las características de ellos tenemos que tenerlas todos. Y si quieres saber cuáles son las características de los 144.000, bueno, comienza a leer cuáles son las características de los siervos de Dios en la Biblia. Ellos tenían las características de los 144.000. Vamos a leer entonces. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo, bueno, dice asimismo porque viene hablando de los obispos. Entonces ahora se va a referir a los diáconos. Recuerden la diferencia que expliqué en las clases anteriores, la diferencia entre obispo y diácono. Recuerden, no lo voy a repetir porque eso yo ya lo expliqué. Los diáconos deben asimismo ser honestos. ¡Ay, Señor mío! Sin doblez. Sin doblez. No dados a mucho vino. A ver. Si alguien me puede aclarar de lo que está conectado, o yo estoy equivocado,
o este tema ya, o estos versículos ya los estudié y los estoy repitiendo ahora. Porque si es así, vamos a tener que pasar a los siguientes. A ver. A mí me parece que estos versículos yo ya los estudié. Y ahora estoy como cayendo en... ¿Ah? ¿O no? ¿Alguien me aclara? Ah, no, creo que no los estudié. Ok, perfecto. Vamos entonces. Sí, no los estudié. Sí, me estoy confundiendo. Bueno. Ya, Miriamcita, vamos a responder eso. Bueno, sigamos. Por ahí me estuve confundiendo y bueno, vamos, sigamos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. La palabra honesto dice relación con ser personas respetables, ser personas que tengan un buen testimonio en el sentido de que no son... ¿cómo usar una palabra? Hoy es una palabra un poquito vulgar. No son... no están viciados, ¿ah? No actúan con maldad, no actúan vivazmente. Acá en Chile diríamos, no andan con la del pillo, ¿no es cierto? No son pillines, sino que actúan de manera transparente, honesta, clara, no tienen nada que esconder, son cartas abiertas, ¿vale? Y eso lo hace respetables, confiables, los hace nobles, los hace dignos, ¿ok? Así que imagínense qué carácter más bonito. Qué lindo que seamos honestos. Honestos para expresarnos. Honestos que aún cuando estemos molestos, digamos las cosas que sentimos. Acuérdense que lo que les he dicho siempre, es bueno discutir, no es malo discutir. Hoy en día en la iglesia se censura el discutir. El que discute es como problemático, es como el hermano problemático. No, porque esa es una manera de represión en la iglesia. Una manera de reprimir la libertad de expresión y de opinión en la iglesia es tachando, es estigmatizando la discusión, el intercambio de opiniones. ¿Por qué? Porque se intenta promover que todos piensen lo mismo. Eso se llama totalitarismo. Y eso no viene de Dios, eso no es el espíritu de Dios. La discusión, el debate, el intercambio de ideas, aunque sea acalorado, aunque sea apasionado, es bueno, es sano, es constructivo incluso. ¿Dónde está el problema? Cuando la discusión genera resentimiento, genera rencor. Ahí está el problema, ¿vale? Pero si ambas partes discuten con altura de miras, no debería generar rencor, ¿vale? Entonces, honesto, sin doblez. El sin doblez quiere decir que no tenemos que ser de dos palabras, pues. Un día sí, un día no, ¿verdad? A uno le prometo una cosa y al otro le digo la otra. A uno enseño una cosa y al otro le enseño la otra. Soy acomodaticio, ¿no es cierto? Según las circunstancias, la posición que tomo, la opinión que doy, ¿no es cierto? Sin doblez, ¿vale? Ser como la brújula al polo, como la aguja al norte de una brújula, ¿verdad? Dice acá, no dados a mucho vino. Miriamcita me dice, ¿por qué dice no dado a mucho vino? Si verdad no se debe beber nada de vino. Timoteo en sí ya lo estudiamos completo. La verdad es que no recuerdo si Timoteo lo estudiamos porque he estudiado tantos libros de la Biblia que varios libros que ya me confundo un poco, pero bueno.
Bueno, ¿por qué dice no dados a mucho vino? Yo les voy a explicar una cosa. Y como acá dice hay que ser honestos, hay que ser honestos. Algunos se han tomado de este texto para decir efectivamente que Pablo no está restringiendo el consumo de vino. Estamos hablando del vino con alcohol, vino alcohólico, el trago que se conoce, el vino, ¿vale? Como bebida. No dados a mucho vino. Entonces algunos se toman de este texto para decir, no, ahí no dice que no hay que beber nada de vino. Ahí no dice que hay que ser abstemio. Ahí dice no dados a mucho. O sea, podemos beber poco. ¿Verdad? Otros dicen que el texto quiere decir no dados a mucho vino. O sea, efectivamente, no beber en exceso, pero jugo de uva. O sea, se puede tomar poco, pero jugo de uva. O sea, la segunda posición dice que efectivamente está haciendo alusión al exceso, pero por ningún motivo vino alcohólico, sino que jugo de uva. O sea, no abusar del vino de uva, del jugo de uva. O sea, podemos tomar poco vino de uva. ¿Vale? Esa es la segunda posición. Pero yo les voy a decir cuál es la tercera posición. Y este servidor comparte esa tercera posición. Pero antes de contarles sobre la tercera posición, hay que admitir algo, porque acá dice que hay que ser honestos. Este texto siempre ha traído controversia. Siempre. De hecho, no hay acuerdo entre los teólogos, entre los estudiantes, entre los exégetas. El exégeta es el teólogo que estudia texto a texto la palabra de Dios, ¿vale? Y analiza el origen etimológico, ¿verdad? De la palabra. Y hay discusión abierta en eso. Pero, ¿qué dice la tercera posición? Que es la que este servidor comparte. Oye, sí, voy a tener que anotarlo. Voy a tener que anotar los estudios que doy porque ya me estoy repitiendo, parece. Pero bueno. Bueno, la tercera posición dice lo siguiente. La tercera posición dice que nosotros, para entender un texto, tenemos que remitirnos a la hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Suena un poco complicada la palabra, pero significa algo súper sencillo. La hermenéutica tiene que ver con principios de interpretación. Eso es. Es como traducir. Entonces, para yo no decir principios de interpretación, digo hermenéutica, más breve. Pero la hermenéutica dice relación con los principios de interpretación. Y la Biblia misma tiene principios de interpretación por los cuales guiarnos para entender un texto. Bueno, uno de esos principios para interpretar un texto es el que tengo que buscar o respaldo en el resto de la Biblia para apoyar o desaprobar una posición. Entonces, cuando yo leo el resto de la Biblia, especialmente las cartas del apóstol Pablo, me encuentro con citas o me encuentro con experiencias o me encuentro con relatos o me encuentro con enseñanzas donde la tendencia del apóstol es a que el Hijo de Dios sea abstemio, sea sobrio. ¿Se acuerdan ustedes esos textos de Pablo? No lo vamos a ver ahora porque si no vamos a terminar mañana. Pero ustedes lo pueden buscar con una concordancia. Si alguno de ustedes tiene concordancia en su Biblia o tiene la concordancia de Strong, pues vaya para allá y busque vino, ¿verdad? O busque sobrio. Y va a haber una lista de textos y usted solita va a aprender esto, ¿vale? Entonces, el resto de los textos bíblicos nos indican que el Hijo de Dios es abstemio, es sobrio, no dado al vino. Es decir, los hijos de Dios no consumen
bebidas estimulantes, bebidas tóxicas, bebidas fermentadas. ¿Por qué? Porque nos encontramos con otro principio bíblico que es el de la temperancia. Es que estos son los temas que nos tocan los de la verdad presente. Tienen que hablar de estas cosas también. Entonces, la evidencia bíblica es contundente hacia la posición de que el Hijo de Dios es abstemio. No bebe alcohol, no bebe bebidas fermentadas. Y también está apoyada esa posición por el principio o la enseñanza de la temperancia. ¿Qué nos enseña la temperancia? La temperancia nos enseña, ¿no es cierto?, la prudencia, el equilibrio, ¿no es cierto?, en una serie de situaciones cotidianas que tienen que ver con prácticas cristianas, ¿verdad? Entre ellos la alimentación. Ustedes conocen ese texto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es nuestro. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que consumamos y a sabiendas que es perjudicial, pues estamos atentando contra ese principio de cuidado del cuerpo, de nuestra salud, porque Jesús quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, las percepciones espirituales se embotan. Y estoy usando vocabulario del espíritu de profecía. Si ustedes leen esos libros, ese libro maravilloso del espíritu de profecía, los consejos para salud, ¿verdad? ¿Cierto? Que hay 3 libros maravillosos de salud, la obra médico-misionera, el otro era el Ministerio de Curación, ¿no es cierto? Consejos sobre régimen alimenticio, ¿verdad? Cuando ustedes leen ese libro, especialmente el Ministerio de Curación o la Temperancia, bueno, hay libros hermosos en el Espíritu de Profecía. Ustedes van a leer ahí y ahí habla de que las percepciones espirituales se embotan cuando nosotros consumimos bebidas alcohólicas. No podemos captar las cosas espirituales, la naturaleza misma, la mente se rebaja, se denigra, porque el organismo ya no está limpio, la sangre se contamina. La mente no puede entender las cosas de Dios cuando está bajo la influencia, la sangre está bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Así que toda la evidencia, tanto bíblica como del Espíritu de Profecía, nos indican que el Hijo de Dios es abstemio. ¿Vale? Así que un solo texto, como este que dice acá, no dados a mucho vino, no puede contradecir el resto del testimonio bíblico y el espíritu de profecía. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es la explicación que le dan algunos? Simplemente el traductor, ¿no es cierto?, pues tuvo bien a traducir de esa manera el texto. Ya está. Pero para poder resolver el conflicto tenemos que hacer uso de todos esos recursos que le acabo de explicar y ya queda resuelto. Un solo texto no puede contradecir lo que enseña la mayoría del relato bíblico y el espíritu de profecía. No dados a mucho vino. Así que eso debemos leerlo simplemente como no dado al vino. Voy a leerles lo que dice la versión de Jerusalén respecto a este texto. Primera de Timoteo 3:8. También los diáconos deben ser dignos. Acá la Reina Valera dice honestos, sin doblez, igual que la Reina Valera, no dados a beber mucho vino, también dice mucho, el mucho. Entonces, como está el mucho, algunos justifican con este versículo el beber vino, cuando hay otros textos que nos enseñan claramente que no hay que consumirlo.
ni a negocios sucios. Acá dice, ni a ganancias deshonestas. En el fondo está hablando no ser corruptos. Eso es todo, ¿vale? No codiciosos de ganancias deshonestas. Ser codicioso de ganancias deshonestas, o como dice acá, negocios sucios, eso es corrupción. El Hijo de Dios no es corrupto, no es sobornable, no es corruptible en el sentido de actos ilícitos, ilegales. Luego dice el versículo 9, los diáconos, que guarden el misterio. Otra vez esta palabra. ¿Se acuerdan cuando les comenté sobre 1 Tesalonicenses que Pablo hablaba del misterio de la iniquidad? Bueno, ahora Pablo introduce otra vez este concepto de misterio, pero ahora es con relación a el ministerio de los diáconos, que guarden el misterio. Esto que guarden quiere decir que cuiden, ¿cierto? El misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? Tenemos en la Biblia el misterio de la iniquidad, pero aquí Pablo nos habla de el misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? ¿Cuál es el misterio de la fe? Yo me atrevería a decir, por el contexto del capítulo 3, mire, no creo equivocarme, si alguno de ustedes hace un análisis mejor que el que estoy haciendo yo, pues me lo indica. Pero esto del misterio de la fe, a mí me parece que es lo mismo o equivalente al misterio de la piedad. Es decir, serían equivalentes. Pablo estaría hablando del mismo misterio. No son dos misterios distintos. Quiero aclarar una cosa. La palabra misterio tiene que ver con... Es interesante porque usa estas palabras el apóstol Pablo. ¿Ustedes se han preguntado por qué usa ciertas palabras el apóstol Pablo? Por eso que yo me peleo tanto con el mundillo del sostén propio, porque son tan pobres culturalmente, y yo no sé qué le entregan a la gente por YouTube, en realidad. Bueno, pero hay gente para todo. ¿Ustedes no les ha llamado la atención porque el apóstol Pablo usa cierta nomenclatura, cierto vocabulario? Por ejemplo, ¿no les ha llamado la atención a ustedes que el apóstol Pablo usa vocabulario militar? ¿Les ha llamado la atención eso a ustedes? La batalla de la fe, el escudo, el yelmo, la espada de dos filos. Habla, por ejemplo, usa como ejemplo las competencias olímpicas griegas, por ejemplo, ¿cierto? La carrera de la fe, el competidor, el que corre, la meta. ¿No les ha llamado la atención a ustedes ese vocabulario? Bueno, para entender más claramente por qué Pablo se expresa así, hay que tener un poquito de cultura. No estoy culpando ni estoy recriminando al que no tiene suficiente cultura. Estoy recriminando al que no le gusta la cultura y odia al que es superior a él. Porque el ignorante que odia al que sabe demuestra que es mediocre. ¿Se han fijado ustedes por qué Pablo habla de misterio? ¿De dónde saca esa palabra misterio? ¿Se acuerdan que Pablo cuando fue al Areópago tuvo la habilidad de entrar fácilmente en comunicación con hombres de mucho saber?
Los griegos que iban al Areópago eran hombres letrados, eran hombres pensadores, eran personas cultas que se reunían periódicamente en el Areópago, que era un lugar típico de reunión, donde se intercambiaban ideas, pensamientos, reflexiones, se conversaba de las últimas lecturas, y de hecho iban escuelas filosóficas, se reunían ahí a intercambiar sus ideas. Si ustedes se acuerdan, ahí habla de los estoicos, habla de los epicúreos. ¿Ustedes saben quiénes son los estoicos? ¿Qué enseña el estoicismo? Bueno, para poder entender a Pablo, hay que entender la cultura, sobre todo la cultura clásica, la cultura del primer siglo. ¿Cuáles eran las corrientes de pensamiento que estaban predominando en el tiempo de Pablo? ¿Cuáles eran las escuelas filosóficas que estaban vigentes en el tiempo de Pablo? Bueno, todo eso, si lo supiésemos, aunque sea mínimamente, tendríamos una visión más amplia de lo que Pablo enseñaba y por qué se expresaba como se expresaba. Algunos dicen que Pablo usaba ese vocabulario militar porque efectivamente él tenía o había tenido mucho contacto con Roma. Por el hecho de ser ciudadano romano, pues él conocía la cultura romana. Por lo tanto, él conocía bien el ejército del imperio más poderoso de aquel entonces, el romano. Así que era un ejército respetado, temido, admirado, copiado, imitado. Por lo tanto, si él usaba o se inspiraba en el ejército romano para tomar elementos de ahí y poder dar una enseñanza bíblica, pues lo hacía porque era un vehículo que facilitaba la enseñanza bíblica. Por eso él hablaba de batalla, soldado, guerra, batalla, nuestra guerra espiritual, ¿no es cierto? Él usa ese vocabulario militar, pero también tomó elementos del mundo griego. Cuando hablaba de la carrera, cuando hablaba de competencia, cuando hablaba de la meta, claro, él hacía alusión a los juegos, a las olimpiadas griegas. ¿Se da cuenta? Pero hoy en día, cuando usted explica o enseña eso, lo acusan de que usted enseña filosofía humana. Eso es fanatismo religioso. Pero ¿por qué Pablo usa la palabra misterio? ¿Se han preguntado ustedes? Miriamcita me dice, viendo la primera y segunda de Timoteo, me di cuenta que la estudiamos, ya que la tengo toda rayada y con anotaciones. Ah, qué bueno, Miriamcita. Entonces seguramente la enseñé algún año, en algún momento, quizás años atrás. Yo les voy a explicar una cosa. ¿Saben por qué 1 Timoteo 3:9 habla de que los diáconos deben guardar el misterio? Fíjense, en Tesalonicenses Pablo habla de el misterio de la iniquidad. En 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio, pero no de iniquidad, dice de la piedad. Y en 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe. ¡Wow! ¿A qué misterio se está refiriendo?
Bueno, yo lo voy a explicar un poquito. Él usa la palabra misterio porque estamos hablando de que Pablo era hebreo, judío, teológicamente formado como judío, ¿vale? Conocedor de su tierra, de Palestina, ¿cierto? Anteriormente Canaán. Si ustedes van al norte, ¿no es cierto? Van de Judea y suben al norte y van hasta cruzan Samaria, ¿no es cierto? Llegan hasta Galilea y llegan hasta Siria arriba y después se mueven un poquitito hacia el este. Ustedes van a encontrar con una región que se conoció en su tiempo como Mesopotamia. Bueno, posteriormente como Mesopotamia, antes era Caldea, digamos. Era Caldea. Y eso de ese lugar nacieron todas las civilizaciones. Lean ustedes el libro The Two Babylon de Alexander Hislop, las dos Babilonias de Alexander Hislop, un tremendo historiador protestante. No tengan miedo a los fanáticos religiosos al sostén propio que los acusen de babilónico porque leen un libro que no sea de su fe. Lean, aprendan, ¿vale? Cuando lean ese libro, ustedes se van a dar cuenta y van a entender, bueno, y no solamente lo dice ese autor, todos los historiadores, arqueólogos, todos los científicos, teólogos coinciden en que la civilización nace en Caldea, ¿vale? Ahí por el Tigris, el Éufrates, ¿no es cierto? Todo eso. Pero ese lugar tenía características religiosas. Y una de las características religiosas era que su sistema era un sistema religioso de misterios, se llamaba. ¿Vale? Y usted va a decir, bueno, ¿y Pablo se está tomando de eso para decirnos misterio? Ya le voy a explicar ya por qué. Porque Pablo era astuto. Pablo no era torpe como el sostén propio. No era limitado como el sostén propio. Pablo era astuto porque Pablo era hijo de Dios. Pablo tenía discernimiento. Pablo no era legalista, no era farisaico, no era hipócrita. Pablo era honesto. Él lo miraba y lo analizaba espiritualmente. ¿Vale? Por eso es que cuando Pablo citó a un poeta cretense, no es que estaba enseñando filosofía humana, no. Pablo se toma de eso porque le era útil como vehículo para meter al Dios verdadero a los que estaban escuchando en el Areópago. A ese le vengo a presentar yo, al Dios no conocido. ¿Estaba presentando al Dios no conocido de los griegos? ¡No! Se tomó del nombre para presentarle al Dios verdadero. Era astuto en el Señor. Pero hay algunos, hoy en día, algunos torpes, que no entienden eso. Entonces cuando se encuentran con un hermano más culto, como que se asustan, o les da envidia y te atacan, ¿verdad? Ay, estoy enseñando filosofía humana. No, aprendan, cómprense el libro, lean, aprendan, adquieran cultura. Y van a tener un conocimiento más amplio que los parlanchines del tercer ángel. Ustedes tienen que aspirar a un nivel superior de inteligencia, no quedarse en la mediocridad del sostén propio. Así que la religión de misterios de Babilonia, Caldea primero y que derivó en los famosos babilónicos. ¿Qué quiere decir esto de misterios? Religión de misterio. Quiere decir de que había ciertas prácticas y ritos dentro del culto babilónico que solamente algunos iniciados podían participar, podían conocer. Todo aquel que no era elegido o no era iniciado le estaba velado o prohibido incluso
conocer, tener conocimiento o revelársele lo que se hacía o lo que se practicaba en esos ritos religiosos. Entonces solamente algunos elegidos podían tener el privilegio de entrar y conocer los misterios. Por supuesto que cuando conocí el misterio ya no era un misterio, pero me refiero que los misterios no eran para todos, sino que para algunos elegidos. Bueno, Pablo se toma de eso, de la palabra misterio, porque Dios también tiene misterios, claro que sí. Claro que tiene misterios, pero el sentido del misterio de Dios es distinto al misterio de Satanás. ¿Vale? Porque si bien Dios se ha guardado y se ha reservado algunas cosas, Él está abierto a que conozcamos ese misterio. En ese sentido no es egoísta, ¿vale? Por algo tenemos el libro de Apocalipsis, la revelación. Es un misterio dispuesto a revelarse a todo aquel que se consagre y se allegue a la luz. Todo aquel que se acerque a la luz saldrá de la oscuridad y podrá ver de manera mucho más clara las cosas. ¿Vale? Pablo se toma de esto del misterio. ¿Se acuerdan que en la clase pasada le hablé que había misterios que quizás no lo vamos a conocer perfectamente en esta vida, pero sí vamos a ver claramente esos misterios en la vida eterna? Hoy vemos oscuramente, un poquito borroso, como en un espejo, pero después vamos a ver clara, directamente. Muchos de nosotros, de hecho todos los que estamos acá, nunca hemos conocido a Jesús personalmente. Nunca le hemos dado la mano, le hemos abrazado, o le hemos tocado su pelo, o le hemos tocado su barba. Lo más probable es que haya usado barba. Nunca lo hemos conocido personalmente. Pero lo conocemos en otro aspecto. Conocemos su amor, conocemos su misericordia, conocemos su carácter, conocemos su vida, conocemos parte de su testimonio. Solamente nos falta conocerlo físicamente. Y ya llegará el momento que podemos encontrarnos con Él. El misterio de la Trinidad. Todavía hay creyentes que se rompen la cabeza tratando de explicar eso. Tratando de humana y lógicamente intentar descifrar ese misterio. ¿Cómo el Creador se hizo hombre, se encarnó? La encarnación es otro misterio. ¿Cómo es eso? Que el Espíritu Santo, que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? El misterio de la encarnación, el misterio de la deidad, el misterio de la piedad, el misterio de la fe. Así que los diáconos, y voy retomando porque si no ya se está pasando el tiempo, así que los diáconos deben guardar el misterio de la fe, y que es un equivalente al misterio de la piedad y tiene que ver con el plan de salvación, ¿vale? Cuando ustedes lean ahí el misterio de la fe, eso es plan de salvación, esperanza de la vida eterna, que es por la fe. Misterio de la fe en Cristo Jesús, y ahí el misterio de la encarnación,
O sea, estamos hablando directamente de la deidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, coiguales y coeternas. Y sin embargo, un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero. No hay tres dioses. Nosotros no somos politeístas. Pero sin embargo, este misterio nos enseña que hay tres personas en las Santas Escrituras. Distintas la una de la otra. Yo quiero explicar eso bien porque el catolicismo, y por eso que los herejes adventistas tienen un enredo con esto, por ignorantes justamente. El catolicismo, ¿cómo entiende la Trinidad el catolicismo? Para que cuando se encuentren con un burro del tercer ángel y ustedes los acusen de paganos, ¿no es cierto? O los acusen de católicos, ustedes que son más instruidos, ustedes le van a explicar. Entonces tú le van a decir, mira burro, yo te voy a desburrar. El católico cree en la generación, cree en la Trinidad. ¿Cómo es la Trinidad en el catolicismo? Porque la Trinidad, la doctrina de la Trinidad claramente enseñada en la Biblia, y es la que creo yo y la que creemos todos nosotros, no es la misma que cree el catolicismo. El catolicismo cree que la Trinidad la explica como una generación. ¿Qué explica ello? Que de Dios el Padre como que de Dios el Padre deriva el Hijo. Hay un asunto jerárquico, ¿verdad? Que de Dios el Padre sale el Hijo y del Hijo el Espíritu Santo. Es por generación se llama. Es como que sale una nave nodriza de acá y después sale otro más chiquitito que es el Espíritu Santo. Una cosa así. Una cosa jerárquica. Bueno, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que son coiguales. Son tres personas iguales. Distintas. Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Bueno, yo tengo una serie, si ustedes entran al canal de YouTube, en la lista de reproducción, yo tengo una serie ahí donde hablo sobre la doctrina bíblica de la Trinidad. ¿Ok? Ese es un misterio. ¿Ok? Bueno, el apóstol Pablo nos dice de que los diáconos deben guardar el misterio de la fe. Entonces, cuando habla de misterio, está hablando de el plan de redención. Es un misterio. ¿Cómo entender eso? Que Dios se hizo hombre y después envió un consolador que también es persona, pero no tiene cuerpo. Cómo Jesús vivió como hombre, no echando mano a su divinidad, absteniéndose voluntariamente de su gloria para vivir como uno de nosotros. Y sin embargo, cuando resucita, otro misterio, asciende y vuelve a la gloria que tuvo siempre con el Padre, a la derecha del Padre. Tremendo, un misterio. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué significa limpia conciencia?
¿Qué es tener una limpia conciencia? Tener una limpia conciencia es no tener remordimiento, no tener carga de conciencia. Por eso que el diácono debe ser honesto, no tener mal procederes, para tener las manos limpias de pecado. No tener remordimiento, como lo tuvo Judas. Tener una limpia conciencia es estar libre de faltas intencionales. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, no como ahora, que se nombran diáconos al primo, al hermano, porque está recién bautizado, para animarlo, para estimularlo, ¿no es cierto? El diácono debe ser alguien de experiencia probada dentro de la iglesia. Acá dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Ser sometido a prueba quiere decir que den buen testimonio en la congregación. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, un requisito para tomar en cuenta del testimonio del candidato a ser diácono es que sean irreprensibles, que es decir, que no sean dignos de reproche. Cuando dice acá el versículo 11, las mujeres, bueno, aquí hay una controversia porque entre los teólogos no se ponen de acuerdo si cuando dice acá las mujeres se refieren a las esposas de los diáconos o se refiere directamente a las diaconisas. ¿Vale? Dice, las mujeres, asimismo, y ya les voy a decir cuál es la posición que he tomado yo respecto a esto, a ver a quién se refiere cuando dice las mujeres. Y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo porque leamos el contexto, leamos el relato, leamos la descripción. Las mujeres, asimismo, es decir, asimismo ¿qué? Asimismo que los varones, igual que los diáconos, sean honestas. O sea, a los diáconos se les pide ser honestos. Bueno, a estas mujeres también. Es un requisito para las diaconisas. Porque ese es el contexto. Acá dice requisito de los diáconos. No calumniadoras. No tengo ni que explicar eso, ¿verdad? Sino sobrias. ¿Okay? Fieles en todo. Eso de fieles en todo dice relación con ser dignas de confianza, dignas de depositar confianza en ellas. Son personas confiables, personas en las cuales uno sabe que son íntegras, ¿no es cierto? Los diáconos, otra vez retoma a los varones, sean maridos de una sola mujer. ¿Vale? Es decir, acá está hablando claramente de la fidelidad en la relación conyugal. ¿Ok? Sean maridos de una sola mujer. Es decir, de su compañera. Y ya está. Se acabó. Y que gobiernen. Esto de gobernar es dirigir, administrar, ¿cierto? Que gobiernen bien sus hijos. Noten que son requisitos muy similares a los de los obispos. A sus hijos y sus casas. Yo la pregunta que les hago, o háganse ustedes la pregunta, los diáconos que ustedes conocen, ¿gobiernan bien su casa y a sus hijos? ¿Dónde andan sus hijos? ¿Dónde andan los hijos de los diáconos hoy día?
Porque si los hijos andan en otra cosa, pues no pueden ser diáconos y tampoco diaconisas. Bueno, si realmente aplicáramos la regla bíblica o aplicáramos los requisitos bíblicos, no habrían diáconos en la iglesia hoy día. Porque los que ejercen bien el diaconado, miren qué lindo esto es hermoso, una promesa maravillosa, ganan para sí un grado honroso. ¿Qué es un grado honroso? Un grado es una categoría, ¿no es cierto? Es como cuando tú estudias una licenciatura, como en mi caso, y luego aspiras a una maestría, un magíster. Bueno, eso es un grado superior a la licenciatura, es decir, es una categoría académica superior. Bueno, en el caso del diaconado, el que ejerce bien el diaconado gana para sí un grado, miren qué lindo, una categoría, un estatus honroso. Honroso. Y mucha confianza, mucha entereza, confianza entereza, ¿cierto? Posicionamiento, seguridad, en la fe que es en Cristo Jesús. No por mérito propio, cuidado, gana el grado honroso para gloria de Dios y mucha confianza en Cristo. Cristo ha depositado mucha confianza en ese diácono para que él ha sido muy considerado, muy amado por Dios para que ejerza el diaconado. Para ejercer el diaconado hay que ser realmente una persona idónea y de muy buen testimonio. Bueno, a veces me entusiasmo un poquitito y le hablo un poquito otras cositas más, pero de alguna manera todos aprendemos, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta acá. Ya ha pasado 1 hora y 3 minutos, bastante me pasé. Mañana estaríamos terminando, Dios mediante, el capítulo 3 de 1 Timoteo, porque mañana nos toca ver el misterio de la piedad. ¡Ay, Señor! Eso sí que va a estar tremendo, no se lo pierdan. Espero conectarme a las 19 horas, 7 de la tarde, mañana, lunes. Y si les damos una leída rapidito, ¿verdad? Vamos a leer un poquito. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo. Aún tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. ¿Cuál es el misterio de la piedad al que se refiere Pablo? Y él lo describe. ¿Qué es el misterio de la piedad? Número 1. Dios fue manifestado en carne. ¡Wow! Primer misterio. Justificado en el Espíritu. ¿Qué es eso? Segundo misterio. Visto de los ángeles. Otro misterio. Predicado a los gentiles. Otro misterio. Creído en el mundo. Otro misterio. Recibido arriba en gloria. Otro misterio. Qué maravilloso. Mañana vamos a explicar cada uno de estas instancias de lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Así que no se lo pierdan. Estoy avisando por el grupo de Telegram, voy a estar avisando las novedades, noticias y comentarios, ¿vale? Gracias por su apoyo, por su cariño, por su confianza y recuerden que su apoyo, su aporte es mi salario. Este es mi trabajo, ¿vale? Flor Rosa me pregunta el misterio de la piedad versus los misterios de Babilonia. Sí, sí. Hay matices porque los misterios de Babilonia es
es el sistema religioso del diablo. ¿Vale? Babilonia es el sistema religioso del diablo, del enemigo de Dios, del gran adversario. Y lo que ha hecho, en el fondo lo que ha hecho el misterio de la impiedad, el misterio de los misterios de Babilonia o el misterio de iniquidad, lo que ha hecho es una falsificación del misterio de la piedad. Y eso es todo. Oye, si este enemigo de Dios no ha hecho nada nuevo, todo lo falsifica, todo lo copia. El misterio de iniquidad no es más que una copia, una usurpación del misterio de la piedad. ¿Vale? Si no, acuérdense, vean los dos videos que grabé comentando Primera Tesalonicenses, donde hablé sobre la manifestación del hombre de pecado. Ahí yo les explico lo que es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que es una copia, una usurpación, una imitación del Hijo de Dios. La manifestación y revelación del anticristo, que se quiera rogar la adoración, etcétera, etcétera. Vean escuchen esos dos videos, ¿ya? Así que, mi querida Flor Rosa, Dios te bendiga, tu familia, saludos a todos por allá. Y nos estamos viendo mañana, Dios mediante. Ya me estoy mejorando. Me queda un poquitito de todo, pero gracias a Dios ya me estoy mejorando. Espero subir de peso, bajé muchos kilos. Pero bueno, gracias por su apoyo. De verdad que sí, que Dios les bendiga. Bye, bye, bye. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.